tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, pero el mameluco, pero la gestión. Acá está la gestión, 18.000 millones de dólares. En el inicio de este encuentro compartiremos la proyección de un video institucional. No estamos simplemente inaugurando un edificio, estamos inaugurando una idea. La idea de que el principal capital de un país no es el Estado, ni la política, ni los funcionarios. El principal capital de un país es su gente. Y cuando un país se olvida de eso, empieza a perder su rumbo. Durante muchos años, en Argentina vimos algo que nos acostumbramos a aceptar como normal. Espacios que tendrían que haber servido para enseñar, para capacitar, para ayudar a que las personas desarrollen sus capacidades, terminaron siendo utilizados como espacios de militancia, de intermediación, de poder político. Muchos de estos lugares fueron abandonados o utilizados para construir estructuras que no ayudaban a la gente, sino que se servían de la gente. Se hablaba mucho de empatía, pero detrás de esa empatía impostada había descuido, ineficiencia y muchas veces corrupción. Se hablaba de ayudar a los más vulnerables, pero en realidad se construyeron sistemas que los mantenían dependientes de intermediarios, quienes decidían quién accedía a un beneficio y quién no. Programas que no buscaban que la gente crezca, sino que permanezca donde estaba. Durante los últimos años, este mismo lugar fue el símbolo de la degradación cultural que nos trajo el asistencialismo. Donde debía haber herramientas para el trabajo, hubo militancia partidaria. Donde debía haber futuro, hubo abandono. Esa Argentina del Estado presente, que solo fabricaba pobreza, se terminó. El fracaso de ese modelo puede verse en la vida concreta de millones de argentinos que durante años no tuvieron oportunidades reales para desarrollarse. Por eso, el cambio que estamos haciendo no es solamente administrativo, es cultural. Hoy no solo abrimos puertas, estamos rindiendo cuentas. Este centro que recibimos en ruinas y con deudas millonarias, hoy se pone de pie gracias a una inversión estratégica y directa. Por primera vez, no es el Estado el que gasta el dinero de los contribuyentes en inútil burocracia, sino que es la alianza con el sector privado la que recupera este patrimonio. Gracias al aporte de las empresas participantes, hemos logrado la recuperación edilicia, sin intermediarios, sin retornos y sin kioscos. Hoy estamos construyendo algo distinto. Un Estado que acompaña, pero que no captura. Un Estado que cuida, pero que no manipula. Un Estado que ayuda, pero que no condiciona. El Ministerio de Capital Humano no administra pobreza, desarrolla potencial. Aquí estamos, transformando la asistencia en autonomía, porque la verdadera dignidad no está en recibir una bolsa de comida, sino en tener la capacidad de comprarla con el fruto de tu esfuerzo. En el Ministerio de Capital Humano estamos trabajando para que la asistencia llegue sin intermediarios, para que los programas sean transparentes y para que cada política pública tenga un objetivo claro, que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Este centro de formación representa exactamente eso. Invertir en capital humano es entender que detrás de cada persona hay talento, potencial y una capacidad que si se desarrolla puede transformar su vida y también el futuro del país. Para que cada argentino pueda producir, crear, innovar y crecer, necesitamos de espacios para aprender un oficio y adquirir habilidades. Porque si queremos una Argentina fuerte, necesitamos argentinos fuertes. Si queremos una economía que crezca, necesitamos personas capacitadas. Si queremos un país con futuro, necesitamos apostar por el desarrollo de nuestra gente. Cada vez que recuperamos y transformamos un espacio como este, estamos dando un paso más hacia ese país que queremos construir. Un país donde la política deje de apropiarse del Estado para tener de rehenes a las personas, porque al final del día, la riqueza más grande que tiene la Argentina es su gente. Si cada argentino es fuerte y capaz, juntos y con un Estado que empodera en lugar de asistir, vamos a hacer la Argentina grande otra vez.
Escucharemos a continuación las palabras de la señora ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Buenos días a todos. Muy bienvenidos al Centro de Formación Capital Humano. En principio iba a ser un discurso más protocolar, pero decidí escribir unas palabras. Hoy es un día muy especial. En primer lugar, porque recibimos al señor Presidente de la Nación, a la Secretaria General de la Presidencia y al Jefe de Gabinete de Ministros y, por supuesto, a todos ustedes que son parte de este centro. Y es especial también por lo que significa para el equipo de trabajo de Capital Humano inaugurar este espacio que comenzó a construirse desde el primer día que cruzamos la puerta del ex Instituto Garrigós, hoy Centro de Formación Capital Humano. Estoy segura de que algunos de los presentes, cuando visitaron este centro en las primeras etapas, tuvieron esa misma sensación, un tanto agridulce, al observar, por un lado, la majestuosidad de la construcción, muestra de viejas épocas de esplendor de la Argentina, y por el otro, la desidia y el abandono en que estaba sumido. Pero era un diamante, lo supimos a primera vista, y seguros de que podíamos hacer algo grande, nos pusimos a trabajar. El objetivo era capacitar en oficios, brindar herramientas para la autosustentación, abrir caminos hacia el empleo. Pero el proyecto requería también la puesta en valor de la propiedad. Una persona muy especial escuchó la idea y se acercó a comprobar a qué se debía tanto entusiasmo. Vino, vio, y mientras caminaba entre las ruinas, experimentó esa sensación ambigua que atrapaba a cada persona que conocía el predio. Era mágico, el que llegaba se comprometía con la iniciativa, pero él fue el primero que creyó y que animó a otros a sumarse. Mi querido Adelmo, gracias por ayudarnos. Junto a la Bolsa de Comercio, a recuperar el esplendor de este lugar. Estaban los materiales. Otra vez gracias, Adelmo, querido. Ahora faltaban las manos. Servicios Generales de Capital Humano, con la camiseta puesta y con el corazón, lograron esta maravilla. Y luego los que le dieron el alma al centro, las empresas. Claudio de Sinteplas, con tu enorme generosidad, pusiste todo. Hasta llevas de excursión a los egresados a tu planta. FECOBA, con oferta formativa en plomería, herrería, carpintería, instalación de aires acondicionados, jardinería, entre otros, y Fabián, guiando las visitas y contagiando con su euforia a los que llegan para sumarse. Metrogas, con su curso para matricularse como gasista, la AMIA, brindando capacitación de cuidados domiciliarios, Arcos Dorados, con la capacitación de mantenimiento para locales, Edenor, con su curso de electricista, YPF, capacitando también en electricidad y en energía fotovoltaica, Motorarg, con el curso sobre electrobombas domésticas, Impex Pro, con carpintería, Il Quotidiano, con pastelería, Quilmes, con refrigeración y aire acondicionado, y el Grupo Mitre, con su curso de maquinista para excavadora hidráulica y pala frontal. Además del INET, capacitando con sus simuladores en distintos rubros. Este centro es la muestra de que se puede realizar un proyecto público con inversión privada, de que cuando las políticas públicas son transparentes, el sector privado invierte y se compromete, de que el esfuerzo trae resultados y de que los sueños se pueden cumplir. Es el punto de partida. Vamos a formar y capacitar para el empleo y para la autonomía, para el crecimiento, el desarrollo y la dignidad humana. Nuestro presidente ha marcado una nueva era en la Argentina. Ya nada va a ser igual si podemos sostener el rumbo. Las ideas de la libertad solo pueden llevarnos a la gloria. Que así sea y Dios los bendiga. Muchas gracias.
Muchas gracias. Invitamos a la señora ministra de Capital Humano a permanecer en el estrado para realizar a continuación, junto con el señor presidente de la Nación, a quien invitamos también a subir al estrado, la entrega de un reconocimiento al señor presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi. Lo invitamos también a subir para recibir el reconocimiento de manos del señor presidente de la Nación y de la señora ministra de Capital Humano. Se entrega entonces una placa de agradecimiento al señor presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuyo texto expresa en agradecimiento a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a su presidente, don Adelmo Gavi, por su significativo aporte en la puesta en valor del Centro de Formación Capital Humano. Invitamos a continuación a la señora ministra de Capital Humano y al señor presidente de la Bolsa de Comercio a tomar ubicación en la primera fila para escuchar las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días a todos. La realidad es que si no dijera unas palabras de por qué este día es un día muy especial para Argentina y un día de mucha alegría, sería un hipócrita. Me demoré unos minutos en llegar, les pido mis disculpas, porque estaba reunido con el CEO de YPF, este gigante que es Horacio Marín. Y la demora obedeció a que le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, digamos en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares. Y como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, pero el mameluco, pero la gestión. Acá está la gestión, 18.000 millones de dólares. Así, ahora vuelvo a los cauces normales. En primer lugar, quiero agradecerle a nuestra ministra Sandra Petovelo por liderar esta iniciativa y por luchar incansablemente para desarrollar el capital humano en nuestro país. Esto es un doble reconocimiento para Sandra. Cuando nosotros iniciamos la gestión, ya saben que cuando me saco los anteojos es la parte inestable de los discursos. Pueden esperar cualquier cosa. Cuando nosotros iniciamos la gestión, sin lugar a dudas, la ministra más torpedeada, más cuestionada, más operada, más ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos de Argentina fue justamente la ministra Sandra Petovelo. Por algo que es increíble.
O sea, la ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en aquel entonces ministro de Seguridad, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que además ese dinero que le robaban lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas. Y pasamos de tener 9.000 piquetes por año a 0. Y eso es gracias a la gestión de la doctora Bullrich y la gestión de la ministra Sandra Petovelo. Gracias a ellas. Así es que Manuel en algún momento después va a tocar darte las gracias. Además, quiero agradecerle a las empresas y organizaciones que están presentes y que ya mencionó Sandra. Si hubieras leído un poco más lento, aplaudíamos a todos, pero estabas como acelerada. La realidad es que ustedes soy protagonistas y pioneros de esta iniciativa que tiene mucho para ofrecerle al país. La historia de este edificio es interesante. Lo que alguna vez fue un hogar de niños fue cooptado durante el kirchnerismo por las organizaciones piqueteras atrincheradas en desarrollo social. Lo usaron para actividades militantes y lo dejaron literalmente en ruinas. Eso es lo que el kirchnerismo hace con los recursos del Estado. Los convierte en botín de guerra para sus organizaciones, las parasita y las deja en ruinas. Hoy este lugar vuelve a ser lo que siempre debió ser, un lugar que le permite a los argentinos crecer, un lugar que los saca de la dependencia en vez de sumirlos en ella, porque en última instancia es el núcleo de su modelo. Ellos necesitan que los argentinos no crean en sí mismos, necesitan que resignen sus valores, que resignen su orgullo y se arrodillen para siempre ante la dádiva estatal. Y así, durante décadas se les enseñó a la sociedad argentina que lo máximo a lo que podía aspirar una persona era trabajar en el Estado, que el Estado era el redentor, que el Estado era el que daba, el que protegía, el que resolvía. Y cuando el Estado no alcanzaba, aparecían los planes sociales como sustituto. El resultado es conocido. 2 de cada 3 chicos eran pobres. El empleo privado formal llevaba 15 años sin crecer y poco más de la mitad de la población se encontraba debajo de la línea de la pobreza. Es más, generaron semejante desastre y algunos se olvidan, pero 30% de los trabajadores formales eran pobres. Eso fue lo que dejó el kirchnerismo. Eso no es un accidente. Esa es la consecuencia inevitable de un sistema que reemplazó el trabajo por la dádiva y la libertad por la dependencia. Y lo grave de esta perversidad es que ellos no crean que sea algo negativo. Creen que toda una vida sometida a la voluntad ajena es deseable, sobre todo si son ellos, digamos, quien maneja las palancas, ¿no? Nosotros rechazamos de plano esa máxima, pero no por ello descuidamos a los más vulnerables. Al contrario, comprendemos que décadas de populismo y clientelismo dejaron a la sociedad empobrecida y dependiente, y que cortar de entrada con la asistencia social solo generaría una crisis humanitaria, que sería en sí mismo injusta. De hecho, cuando con Sandra íbamos pensando, digamos, la idea del Ministerio de Capital Humano allá por el 2022, una de las cosas que salía con claridad era lo que Ayn Rand denomina la ética de la emergencia. Es decir, nosotros, digamos, como liberales, libertarios, entendemos perfecto, digo, que estas ayudas, digamos, están financiadas con impuestos. Pero también entendemos que los sectores más vulnerables han sido víctimas de una situación de alta expropiación por parte de políticos, ¿sí?, corruptos, empresarios prebendarios, periodistas cómplices, que armaron una Argentina corporativa que la consecuencia fue dejar un tendal de pobres.
y que uno no podía cortar esa situación de cuajo porque también era injusta para esas personas, y que la respuesta era cambiar la lógica de la política social, era que la gente dejara de esperar el pescado y empezara a salir a pescar. Y con eso, digamos, es la idea del capital humano. Ahora en unas líneas más adelante voy a hacer algunas reflexiones sobre capital humano. Pero también lo que hay que entender es que el fin de la asistencia es acompañar a quien está de rodillas para que pueda incorporarse por sí mismo, para que pueda andar con sus propios pies y no tenga que pedirle nada a nadie en el futuro para estar bien, para que pueda formar una familia y educarla como le parezca mejor dentro del marco de la ley común. Pero para poder lograrlo no bastaba exclusivamente con dar dinero o comida. Hay que proverbialmente enseñar a pescar, y eso es algo que Sandra tiene más que claro. En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano no es un nombre burocrático, es una declaración de principios. Nosotros sabemos, y la evidencia empírica lo demuestra, que el capital humano explica alrededor de 70 puntos porcentuales del crecimiento económico a largo plazo. Esta es la razón por la que existe este ministerio, no para repartir planes, sino para construir las condiciones que hacen a los argentinos puedan crecer. El fundamento, digamos, la verdad que el fundamento de este ministerio, sin lugar a dudas, es un tributo a Gary Becker. Para que tengan una idea, la admiración que yo tengo por Gary Becker, en la época que vivía en el Abasto, hasta que tuve que tirar la pared por la llegada de mis hijitos, que requerían más espacio, tenía un cuadro de 1,5 metros por 1 metro de Gary Becker derivando la ecuación de Slutsky intertemporal. Es decir, cómo se modifica el patrón de consumo ante cambios en la tasa de interés, para ponerlo en español. Así es que, digamos, yo es alguien que, de hecho tengo todos los libros de Gary Becker. Y lo interesante es que cómo apareció la idea del capital humano. La idea del capital humano, a raíz de que Robert Solow intenta testear su modelo de crecimiento desarrollado en el año 56, lo testea en el año 57, y solamente puede explicar el 15% del crecimiento económico. La respuesta a esa precariedad empírica de los resultados, la respuesta de quien manejaba el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, que era George Stigler, le dice a Solow, tu problema es que no incorpora el capital humano. Y a partir de ahí se desarrollan 2 líneas de investigación en capital humano. La línea de capital humano en microeconomía la desarrolla Gary Becker, digamos, y después termina, de hecho, presentando un libro que se llama Capital Humano. Después voy a hacer una referencia a cómo está diseñado este lugar y por qué guarda profunda relación con la teoría de capital humano de Gary Becker. Esto parecía un discurso político, pero se convirtió en un discurso técnico. No me saqué los anteojos, pero como estoy hablando arriba de los anteojos, se imaginarán que pase más o menos lo mismo. Y después en la línea de macrodinámica, o sea, de crecimiento económico, Hirofumi Usawa incorpora el capital humano en los modelos de crecimiento económico. No es un tema menor. Hirofumi Usawa además fue el tutor de tesis de probablemente quien fuera el mejor economista argentino de toda la historia, que fue Miguel Sidrowski, digamos que es conocido y saltó a la fama por incorporar el dinero adentro de los modelos de crecimiento económico. Sin embargo, la profesión decidió ir por otro lado. Decidió por meter el progreso tecnológico de manera exógena, algo así como que era a dedo, y la literatura de crecimiento económico naufragó, digamos. Y allá por los 70 estaba absolutamente estancada, digamos, estaba camino a la extinción.
Robert Lucas Jr., que ya se había hecho sumamente conocido con expectativas racionales, se había empezado a preguntar, ok, se terminó este debate sin sentido con el keynesianismo. Dijo, pero acá lo importante es el crecimiento. Entonces se empezó a explorar, el crecimiento económico, y allá por el año 83, un matemático, también en la Universidad de Chicago, que es Paul Romer, desarrolla el primer modelo de crecimiento endógeno. Ha hecho un modelo de crecimiento endógeno basado en capital humano, basado en destrucción creativa. Y, en el año 85, Robert Lucas Jr., que era el tutor de tesis de Paul Romer, básicamente en las lecturas Lionel Robbins va y explica el rol del capital humano en el crecimiento económico. Eso genera toda una serie de debates y ese debate concluye, técnicamente, en el año 1989 con un artículo de Gregory Mankiw, David Romer, no Paul Romer, David Romer, ¿sí? Y David Weil, que lo que hacen es testear el crecimiento económico, incorporando el capital humano, y de explicar el 15%, la incorporación del capital humano hace que la explicación salte al 85%. Dijeron, ok, se terminó la cuestión, lo que genera crecimiento económico es el capital humano, y ese es el concepto que está detrás del diseño de nuestro Ministerio de Capital Humano. El capital humano es lo que genera crecimiento. Y si queremos hacer grande nuevamente la Argentina, necesitamos capital humano para ese desafío. Y eso es lo que nos planteamos y eso es lo que estamos haciendo. Respecto a lo que es el capital humano, desde la perspectiva microeconómica, tiene dos dimensiones. La primera tiene que ver con la salud y la alimentación de los chicos. Si un niño no se desarrolla bien en sus primeros años, después es muy difícil recuperar ese tiempo. Por eso duplicamos la asignación universal por hijo y fortalecemos el plan 1000 días. Pero la segunda dimensión, esto se llama capital humano de primera generación, es decir, que los chicos se formen y que estén sanos, para que puedan ingresar a estudiar, formarse y poder trabajar, que es el capital humano de segunda generación. La segunda dimensión, entonces, es la que nos trae hoy aquí. Tiene que ver con la educación y con la reinserción laboral, con lo que los argentinos pueden aprender, capacitarse y entrar al mercado de trabajo. Durante generaciones, este país enseñó que el único trabajo verdaderamente digno era el que venía con el título universitario. Así se fetichizó la educación universitaria y se despreciaron los oficios. Ser médico, ser abogado, ingeniero, físico, matemático, economista, son profesiones valiosas. Pero hay muchas otras profesiones que también son valiosas y que son justamente las que hoy escasean, como es ser electricista, plomero, soldador o técnico en refrigeración. Hoy tenemos un mercado laboral donde las empresas buscan personal capacitado en oficios de distinto tipo y no los encuentran. Al mismo tiempo, tenemos jóvenes que quieren trabajar, no tienen cómo certificar que saben hacer algo o tampoco encuentran trabajo relacionado con aquello que estudian. En la Argentina, hoy, un plomero, de hecho, gana más que alguien recién recibido. Y ello es porque el mercado reconoce lo que escasea y lo que necesita. Es decir, es la señal de precios. Hay un claro faltante, de oficios. Y lo que escasea son las manos que saben hacer cosas y resolver problemas al prójimo. Y acá está el corazón de lo que estamos haciendo. Este proyecto, impulsado por Capital Humano, es un ejemplo de cuando se ponen en orden los incentivos. El sector privado por sí solo busca generar empleo y desarrollar las capacidades de los argentinos. Este centro funciona con una lógica simple y opuesta a la del kirchnerismo. No es el Estado el que decide qué se enseña, son las empresas,
porque las empresas son las que contratan, las que saben qué necesitan y las que pagan los salarios. El privado financia, el privado forma, el privado emplea, el Estado pone el marco, dado el espacio y se corre del medio. Esta parte, digo, esta definición y la forma en la que acá está construido este centro, también es un tributo a Gary Becker. Cuando ustedes estudian el libro de Gary Becker, Capital Humano, lo que señala Gary Becker es que hay dos tipos de formación. Hay formación general y formación específica. Cuando ustedes tienen una empresa y capacitan, ustedes no dan formación general. Es una cuestión obvia de incentivos. O sea, si ustedes dan formación general, ustedes están invirtiendo y no se van a poder beneficiar de ese aumento, digamos, de las habilidades de la persona, porque esa persona toma la capacitación y se puede ir a trabajar a otro lado. ¿Está claro? Entonces, las empresas no hacen formación general. ¿Qué es lo que hacen? Formación específica. Y eso es lo que hace que ustedes aumenten la productividad, sean valiosos para las empresas, y eso genera dos situaciones muy importantes. Porque como la empresa, digamos, tiene que estar invirtiendo en formar ese capital humano, la empresa después cuida esos empleos con uñas y dientes, porque está cuidando la inversión que hizo. Es decir, esa asociación entre trabajadores y empresarios se hace muchísimo más fuerte, por más que los marxistas no la quieran ver. ¿Sí? Entonces, eso genera una asociación virtuosa que además potencia el crecimiento vía la mayor productividad y mejora las condiciones de vida de los seres humanos, porque la mayor productividad implica también salarios más altos. Por lo tanto, esto no es meramente un proyecto. Esto ya está funcionando. Metrogas ya capacitó gasistas, Sinteplas ya formó pintores, FECOBA ya trabajó con sus empresas, ya hay diplomas entregados, el dato mata al relato. Y quiero explicar algo que es igualmente importante. Estamos reconvirtiendo los planes en trabajo. Digo, muchos lo decían, nosotros lo hacemos. Digo, esa es una gran diferencia. O sea, hay muchos eslogans muy lindos. Nosotros los decimos mejor porque sabemos de qué estamos hablando, pero además lo hacemos. Las personas que recibían el plan Volver al Trabajo van a poder acceder, si así lo quisieran, a una capacitación para reinsertarse en el mercado laboral. El kirchnerismo también pedía una contraprestación, pero la contraprestación era para ir a una marcha. Es decir, después de tanto tiempo que se declamó que en realidad los planes deberían ser para reinsertar la gente al mercado laboral y que nadie hizo nada, los que lo estamos haciendo somos nosotros. Gracias, Sandra. En definitiva, esto no es solo un cambio administrativo, es un cambio de concepción. El Estado ya no le da a la gente un plan para que se quede, le da una herramienta para que pueda crecer por sí misma en la vida, para que se integre al mercado, para que trabaje, porque el trabajo dignifica y la dádiva perpetúa la pobreza. La Argentina que estamos construyendo va a necesitar mucha gente capacitada. Tenemos inversiones por más de 100.000 millones de dólares anunciadas. Vaca muerta, minería, industria, energía nuclear, agroindustria, tecnología, todo eso genera trabajo, pero genera trabajo para personas que sepan hacer cosas. El interrogante no es si va a haber trabajo en la Argentina. El interrogante es si los argentinos van a estar preparados para tomarlo, porque a su vez es la multiplicación de trabajadores capacitados lo que hace subir el valor del empleo. Este centro es una pieza fundamental para comenzar a responder esta pregunta y estamos convencidos que la respuesta será sí. Lo que hoy inauguramos acá, en la paternal,
es solamente un primer paso. Firmamos convenios con más de 10 empresas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires, pero el modelo está diseñado para replicarse en todo el país, porque el problema no es de Buenos Aires, es argentino. Y la solución no puede limitarse a un edificio. Tiene que llegar a cada provincia, a cada ciudad, a cada joven que quiera trabajar y hoy no tiene la herramienta para hacerlo. Tiene que ser tan extensivo como sea posible. Por eso invito a todas las empresas y cámaras que quieran ver al país prosperar a sumarse a este sueño. Grandes, medianas o chicas, mineras, ganaderas, productoras de energía, logística o gastronómicas, sean urbanas o rurales, toda empresa sin ninguna distinción puede sumarse a la construcción de esta gran bolsa de trabajo nacional, una iniciativa que acerque a los argentinos soñadores con las empresas en búsqueda de trabajadores de alto valor humano y profesional. Y luego este proyecto ayude, ¿por qué no?, a los argentinos a perseguir sus sueños en donde más requieran sus servicios. El futuro le pertenece a los que saben hacer y hoy acá empezamos a formarlo. Antes de cerrar el discurso, también quiero destacar algo de lo que comentaba Sandra cuando comenzó a caminar por este edificio en ruinas y que lo hacía con Adelmo. Y hay un ideograma chino que manifiesta la crisis, pero él mismo también dice que es una oportunidad. Parece algo abstracto, lo voy a contar con un ejemplo que una vez me dio un empresario alemán que me pareció brillante, un gran emprendedor. Dice que dos empresas de zapatos mandan a sus directores de ventas a un país muy, muy, muy pobre, a punto tal que cuando llegan estos dos directores se encuentran que todas las personas estaban descalzas. Obviamente los dos están en el lugar y vuelven. Uno de ellos dice, no, acá no se puede hacer nada, están todos descalzos. Y el otro dijo, che, acá hay una oportunidad de negocio enorme, están todos descalzos, mirá todo lo que tenemos para ponerle un par de zapatillas, un par de zapatos. Y eso es la actitud que ha manifestado Sandra y Adelmo cuando recorrían las ruinas de este lugar, que eran las ruinas de la gran Argentina, porque cuando ustedes ven el edificio es imponente. Esa Argentina que fue gloriosa, brillante, esa Argentina liberal que se convirtió en uno de los países más ricos del mundo a fines del siglo XIX y que era un país admirable a inicios del siglo XX hasta que nos invadieron los socialistas de distintos pelajes con distintos modales. Por lo tanto, sacar de las ruinas a este edificio no es solo recuperar un edificio, es trabajar por recuperar la gloria que perdimos para volver a hacer a la Argentina grande nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Se me anticiparon al cierre. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizada la visita al Centro de Formación Capital Humano. A todos, muchas gracias.